vamos a conversar sobre este tema como para entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con un especialista, con un analista internacional, que es Gonzalo Fioriviani, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo grande. Un placer, muchas ¿Qué tal, gracias. Gonzalo? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué situación la que se está viviendo? Preguntar el origen lo conocemos, preguntar dónde, hacia dónde va, es algo más difícil de entender, ¿no? Realmente muy difícil y muy complejo. El origen tiene casi más de 400 años, Claro. desde el momento del mismo nacimiento del país, antes de que se independizara inclusive. Viene siendo un problema estructural y endémico desde hace ya muchas décadas que no se puede solucionar. Los disturbios que se están viendo estos días son los más grandes desde lo que se vieron en 1992 en Los Ángeles, después de la golpiza a Rodney King, también un ciudadano afroamericano que había sido golpeado brutalmente por un grupo de policías. Esto había sido registrado en video y luego los policías habían sido absueltos. La indignación de este caso recuerda a esa, pero es incluso peor porque se ha extendido en más de 40 estados. Hoy 40 estados en Estados Unidos tienen toque de queda y estado de sitio. Y además tenemos un presidente como Donald Trump, que como bien decían antes, parece que constantemente, con todas sus declaraciones, echa leña al fuego y en lugar de pacificar, lejos de pacificar, parece que enardece aún más a los manifestantes. Ya esto creo que tiene poca solución en el corto plazo, mientras que Trump se mantenga en este discurso y en esta posición. ¿Qué es lo que puede hacer calmar a la gente en las calles? Vos lo decías, ver un cambio de rumbo de Donald Trump, un cambio de discurso, es complicado que eso suceda, al menos uno no lo tiene allí dentro de la órbita, que suceda a menudo, ni cree que lo haga. ¿Y qué es lo que puede llegar a frenar un poco esta violencia, estas protestas, o poner un poco de calma en esta tensión? Creo que es prácticamente imposible que Trump cambie el rumbo, y también es prácticamente imposible que los manifestantes, los sectores que están completamente enojados, indignados con el gobierno, le puedan creer. No me parece que pueda ser creíble que hoy Trump salga con un discurso conciliador y los manifestantes retornen a sus casas y se calmen. El 3 de noviembre en Estados Unidos hay elecciones. El Partido Demócrata venía golpeado, venía con un candidato relativamente débil como es Joe Biden. Sin embargo, lo que fue la crisis por el coronavirus, los más de 100.000 muertos, los más de 40 millones de puestos de trabajo que se perdieron en un mes, la caída brutal de la economía estadounidense, puso nuevamente a Biden sin posibilidades de ganar. Ahora la pelota está de su lado. Hay que ver si logra convencer a todo este sector, porque también es un hombre blanco, 78 años, con antecedentes bastante complicados en lo que respecta a brutalidad policial, a darle más poder a la fuerza de seguridad, apoyó las dos guerras de Irak y de Afganistán, entonces tampoco tiene mucha inserción en este sector. De todas maneras, se habla que en el último tiempo se viene hablando de que su candidata a vicepresidenta va a ser una mujer, y una mujer afroamericana. Esto va a ser claramente un guiño hacia el sector afroamericano, que iba a ser fundamental para ganar la elección. Quizás eso logre calmar un poco las manifestaciones, teniendo en cuenta que el 3 de noviembre, como decíamos, va a haber elecciones y Trump puede ser desalojado de la Casa Blanca. Gonzalo, bueno, y más allá de todo esto que estás describiendo de una manera, muy clara, se da todo el tema del coronavirus, que Estados Unidos está en peor lugar en el mundo entero con la cantidad de muertos y de infectados. O sea que la situación se complejiza aún más todavía. Totalmente. Es el país con la mayor cantidad de infectados, de muertos, perdón, del mundo, y también infectados, tiene más de 100.000 muertos. Y sumado a esto, una caída de la economía completamente brutal. Esto desmiente absolutamente cualquier tipo de dicotomía entre la economía y la salud en el caso de la pandemia, porque Trump intentó priorizar la economía, manteniendo el país lo más abierto posible, la mayor cantidad de tiempo posible. La cantidad de infectados y de muertos fue completamente sideral, y esto provocó que la economía también se contrayera y 40 millones de puestos de trabajo se perdieran. Trump venía basando absolutamente todo su discurso en un éxito económico realmente muy importante. Tenían los mejores números, los mejores indicadores de los últimos 50 años, la menor tasa de desempleo, el mayor crecimiento del PBI.
Pero esto, lo que se fue el coronavirus, tiró completamente por la borda todos los logros económicos que se venía mostrando en los últimos tiempos de su gestión. Así que también ahora se ha quedado sin los indicadores económicos para mostrar en la campaña, y esto parece que lo hace retrotraerse cada vez más sobre su núcleo duro, polarizando sobre el progresismo o las minorías raciales, que es un discurso cada vez más duro y cada vez más complicado. Gonzalo, hay situaciones muy violentas que se vivieron en las calles de Estados Unidos, pero también estuvieron los saqueos, estuvieron los robos. ¿Hay una situación allí que se aprovecha para cometer estos ilícitos? ¿Es producto de la manifestación y de la bronca? ¿Hay alguna otra situación, tal vez lo económico, tal vez el desempleo, que surge a raíz de esta situación? Bueno, por supuesto, el económico y el desempleo tienen mucho que ver. El sector afroamericano, uno de los sectores más golpeados, tanto por la pandemia, por la cantidad de muertos, como por la pérdida de puestos de trabajo. El mismo George Floyd trabajaba en una empresa de seguridad, era guardia de seguridad, y fue despedido, había perdido su trabajo en el último mes. Creo que también los saqueos responden un poco a la situación económica, pero sobre todo creo que hay un sentimiento grande de indignación, de bronca, de furia, no solo contra el gobierno estadounidense, sino contra toda una estructura social que es profundamente racista. De 2012 hasta acá fueron asesinados más de 30 jóvenes, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años, todos afroamericanos, a manos de las fuerzas de seguridad públicas y también privadas, o de ciudadanos privados. Esto claramente pone sobre la mesa una situación que no se sostiene por mucho tiempo más. Por eso en 2012 nace lo que es el movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que tiene una inserción muy importante también en la industria del espectáculo, en la industria del cine, de los deportistas de elite, sí. Pero que la situación hacia abajo ya no parece no soportarse mucho más. Gonzalo, y muy poco le importa a Donald Trump, esto entiendo que es así, la mirada internacional, pero ha habido un fuerte repudio de los distintos países, las distintas potencias ante esta situación. ¿Puede influir en algo? Sí, no, como bien vos decís, esto a Trump poco le importa. También poco le importa el sistema político estadounidense, que es un sistema político muy endogámico, que mira muy hacia adentro. No le importa mucho realmente lo que puedan decir otros países sobre lo que pasa puertas adentro. Esto es históricamente así, con Trump es incluso mayor, se ha cerrado mucho más hacia adentro, incluso saliendo de organismos internacionales, retirándole financiamiento a la OMS recientemente, por ejemplo. Claramente no le interesa, no le mueve la aguja a lo que pueda decir o hacer Trump, pero sí imagino que está muy preocupado por lo que está sucediendo puertas adentro, porque esta es la situación de crisis más grave que vive Estados Unidos, por lo menos desde finales de los 70, de finales de los 60, principios de los 70, una situación de convulsión social que recuerda mucho a esa época, pero esto es incluso más grave, incluso peor, porque acá los manifestantes parece que no tienen un proyecto político alternativo, sino que simplemente tienen una bronca muy grande direccionada hacia el sistema, hacia el poderoso, que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir o cómo se va a encauzar. Y habrá que esperar, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente con el ejército en las calles y la posibilidad de enfrentamientos en las próximas horas? Sí, probablemente la reacción de la gente sea mucho peor, si bien la familia de Floyd todo el tiempo ha salido a calmar a los manifestantes, a decir que su hermano, que George Floyd el hermano decía que George Floyd no estaba a favor de protestas violentas, que no estaba a favor de los saqueos, que no estaba a favor de ninguna manera de enfrentarse con nadie, que se puede protestar de manera pacífica pidiendo justicia, no solo para él, sino para toda una serie de jóvenes asesinados en el último tiempo, y un sistema racista muy grave, pero ya es muy difícil, parece muy difícil de parar la bronca y la furia de los manifestantes. Creo que con el ejército en las calles y el estado de sitio, esto va a ser aún peor. Anoche había toque de queda y en la mayoría de las ciudades donde existía toque de queda fue desafiado por los manifestantes, salieron de todas maneras a las calles. Por ahora no se registraron mayores enfrentamientos, pero seguramente esto en las próximas horas puede cambiar. La situación es de tal gravedad que hace 2 noches la Casa Blanca apagó sus luces por primera vez desde 1889
y la familia presidencial se trasladó al búnker de la Casa Blanca por primera vez de los ataques del 11 de septiembre. Eso da cuenta de la preocupación que existe en el gobierno y en el sistema político estadounidense. Gonzalo, un placer, fuiste muy claro en tu explicación, te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.